esa idea? Ustedes me comprendieron esa idea. San Jerónimo no tiene la última palabra la tiene el concilio. Hágame una pregunta respecto de eso. Me hacen una pregunta, padre, ¿dónde salió ese canon de Palestina? Pues es muy sencillo, pues el canon de Palestina es todos menos los deuterocanónicos. ¿Sí? El canon de Palestina es el arameo, escrito en arameo y hebreo. Recuerden que el canon de Alejandría es traducido al griego. El canon palestinense está en hebreo y arameo. El canon alejandrino está escrito en griego. Y en el canon alejandrino están los deuterocanónicos. En el canon palestinense no están por razones culturales, porque los judíos, no sé si me equivoqué, son muy resentidos. Pero ¿se sabe por qué San Jerónimo no tomó el canon de Alejandría? Pues recordemos que se hablaba en latín y el griego no era aún el idioma, o sea, el griego no tenía tanto peso, se hablaba el latín, de tal manera que llegó a las manos de San Jerónimo el canon palestinense, porque San Jerónimo es de esos lugares, claro, por el idioma. El idioma es muy importante, en las generalidades del Antiguo y del Nuevo Testamento lo iremos a comprender. Bueno, de tal manera que la última palabra no la tiene San Jerónimo, sino la última palabra la tiene en un concilio. Los concilios de la iglesia, porque la iglesia tiene la autoridad apostólica que Cristo le dio. La iglesia, en inmortal memoria, definió la lista de los libros sagrados de la Biblia. En el concilio de Cartago en el año 397 y 419, ambos en el norte de África. Confirmaron los obispos reunidos con el Papa en este concilio de Cartago el canon alejandrino, es decir, siguieron el canon alejandrino y no el canon palestinense. La iglesia siguió el canon alejandrino, con 46 libros para el Antiguo Testamento, y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Eso es muy importante, pónganlo con rojo. ¿Me entendieron? En el concilio de Cartago. Fue el tercer concilio y cuarto concilio de Cartago, si no estoy mal, en el año 397 y en el año 419, 397, tercer concilio de Cartago, 419, cuarto concilio de Cartago, la iglesia con autoridad apostólica que Cristo le dio, Mateo 16, 18, Mateo 28, 19, 20, definió la lista de los libros sagrados de la Biblia de la siguiente manera. Reconfirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fijaron el canon del Nuevo Testamento también con 27 libros. Bueno, ya sabemos lo del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. No sé si antes de seguir hay alguna pregunta, por favor, para que me la hagan. Si está en mi pobreza intelectual responderla. Sí, puede ser. Me hacen aquí una pregunta que si el canon palestinense es el mismo de Yamnia. Sí, claro. Sí. Pero ya cambia el idioma. Va cambiando el idioma. Eso para comprender esta parte hay que estudiar muchísimo. Padre, ¿por qué San Jerónimo tiene tanta importancia? Porque él tradujo la Biblia hebrea al latín. O sea, imagínense, yo ponerme y sentarme y traducir capítulo por capítulo y versículo por versículo, eso toca tener mucho carisma. Por eso tiene esa autoridad San Jerónimo, ¿cierto? Pero al igual la iglesia lo tiene como Santo Padre y es patrono aquí de Málaga. Bueno, póngale que va esto aquí hay una pregunta, por favor. Venga, nos hace la pregunta aquí en el microbio para que escuchen todos. Es que a ella le da pena, pero ella se va a acercar. Venga, mamita. Me hacen una pregunta mientras viene aquí Jenny a hacérmela. Padre, ¿por qué San Jerónimo tiene tanta importancia? Ya la respondí. Pero tradujo el canon de Yamnia, entonces no. Él no tradujo el canon de Yamnia, sino el canon palestinense. Palestinense. Ahí la pregunta que nos hace Jenny. Padre, usted dice que los libros, o sea, que en ese concilio se fijaron los libros del Antiguo Testamento, que eran ¿cuántos? 46, 46. y los 27 del Nuevo. ¿Cómo sabían ellos que iban a ser 27?
Si usted dice que, por ejemplo, que si llega a salir otro libro aceptado, no entiendo. Espere. Sí, exacto. Sí, él le llegó el canon palestinense, muy bien. Disculpen, aquí hay una pregunta. Es que yo a ellos ya les he tocado el tema aquí en Málaga y me dice que por qué 27 libros y si llega a aparecer otro, llegamos precisamente a ese tema. O sea, ya sabemos que el Antiguo Testamento son 46 y punto, se acabó. Se acabó. Ahora la iglesia fija tres criterios para que sean libros del Nuevo Testamento. Ya tenemos los del Antiguo Testamento claros. El canon alejandrino, que contiene los deuterocanónicos y los otros 39 que forman los 46. Y ahora vamos a ver tres criterios con los cuales los padres de la iglesia reconocen los libros del Nuevo Testamento como canónicos. Ojo a esto. Primero, que fueron escritos por un apóstol. Fueron escritos por un apóstol. De tal manera que Marcos, Mateo, Juan, Lucas, la primera carta a los tesalonicenses, las cartas católicas, el Apocalipsis, fueron escritas por un apóstol. Tiene que ser ese criterio. Primer criterio, escritos por un apóstol. Segundo criterio, que se utilizaran en las misas de las iglesias apostólicas, en las misas de los primeros cristianos, especialmente en Roma, Corintio, Jerusalén y Antioquía, que se hubieran utilizado en las misas esos textos bíblicos. Y tercero, que estuvieran en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Bueno, esos tres criterios. Ahora Jenny me hace aquí una pregunta. Bueno, padre, si llegase a aparecer un evangelio y la iglesia descubre que ese evangelio fue escrito por uno de los 12 apóstoles, pues la iglesia lo puede aceptar como canónico, claro, porque cumple con el primer criterio. Fue escrito por un apóstol. Y tienen que mirar la iglesia el segundo criterio. ¿Se utilizó en las misas? Tienen que, no sé, tendría que hacer una investigación tremenda. Si se descubre que no se utilizó ese texto en las misas, de cualquier evangelio que aparezca por ahí, por ejemplo Judas, el evangelio de Judas, el apócrifo de Bernabé, mala noticia, esos no fueron escritos por apóstoles. Luego no dicen la verdad. No sé si me entiendan. ¿Sí? ¿Alguien me entendió lo que les acabé de decir de los criterios para que sean aceptados como libros del Nuevo Testamento? Ok. Tres criterios. Primer criterio, que hayan sido escritos por los apóstoles. Aquí digo una cosa, un paréntesis. Ese evangelio de Judas, ese evangelio de María Magdalena, de Bernabé, que dicen todos esos adefesios de que Jesús y María Magdalena, esas cosas que dicen en esos escritos, no fueron escritos por los apóstoles. De tal manera que si yo llego y le pregunto a Pedro, oiga Pedro, Jesús y María Magdalena tuvieron su cuento, Pedro va a responder que no. ¿Sí? Entonces los que escribieron esos apócrifos raros que aparecen por ahí en Discovery Channel, mala noticia, no fueron escritos por los apóstoles, porque los apóstoles cómo van a poner a hablar del maestro mal. Primero. Segundo, tuvieron que haber sido leídos en las misas de los primeros cristianos. Y tercero, que los mismos obispos, que son sucesores de los apóstoles, digan, este es, esto no es. Ok. Claro, si en este tiempo llegase a aparecer algo por ahí raro, la iglesia tiene que ponerse a estudiar, eso durará años. Bueno, hay una pregunta. No. Es Judas, habían dos Judas. Me preguntan aquí si Judas escribió aquí un evangelio. Mala noticia, no lo escribió. Judas Tadeo sí escribió una carta, pero Judas Iscariote no. Recuerden que habían dos Judas, discípulos de Jesús. ¿Listo? Ya sabemos los tres criterios, por favor, apréndanselo muy bien, que la iglesia es madre y maestra y sabia en ese sentido. Bueno. Al no cumplir estos criterios, algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, como por ejemplo el evangelio de Tomás y el evangelio de Pedro, fueron considerados, ¿qué? Miren la idea. Al no satisfacer estos tres criterios, el evangelio de Tomás y el evangelio de Pedro, la iglesia los consideró como falsos. Muy bien. Los consideró falsos y los rechazaron porque no cumplieron los tres criterios.
Por otra parte, fueron aceptados libros como el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, que por largo tiempo habían sido controversiales por el atractivo que ejercen en grupos sectarios y milenaristas. Bueno, son herejías de la época. Ahora, ya sabemos esta generalidad, es muy poderoso saber esto. Esto nos tiene que hacer crecer nuestra fe y nuestro amor a Dios y a la iglesia. Ya la iglesia fijó en discernimiento los cánones del Antiguo Testamento. Escríbanme en el chat cuántos libros son del Antiguo Testamento. Exacto, exacto. Y ahora, no, 46, Oscar. Eso. Muy bien. Y ahora, ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? 27. De tal manera que, ¿cuáles son los criterios para que sean aceptados como inspirados los del Nuevo Testamento? Son 3. Anótenlos en el chat. ¿Cuál es el primero? Esto tiene que quedarnos bien fijado. Para que esas cosas de Discovery Channel y esos ateos que salen por ahí baratos, criollos, de verdad, sepan la historia. Exacto, muy bien, Jessica. Fueron escritos por un apóstol. Segundo, la utilizaron en las misas de los primeros cristianos. Exacto, muy bien, estuvieron conforme a la fe. Exacto. Muy bien, de tal manera que esto nos sirve a un ateo y a un protestante. Explicarles esto es como mostrarle a un murciélago la luz. Sale corriendo. Bueno, entonces Martín Lutero, qué pena Martín Lutero, pero estás muy equivocado. Muy equivocado. Martín Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón a la Biblia protestante le faltan 7 libros. Los considerados libros que ellos llaman apócrifos. Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Sí? Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría y Eclesiástico. Esos son los 7 deuterocanónicos que en nuestra Biblia católica aparecen. Muy bien. Aquí hay unas cositas de Lutero, pero ese Lutero ya dejémoslo, que descanse en paz. Bueno. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, muchachos. Eso. Me pregunta Mayra Alejandra, padre, esos 7 libros, ¿por quiénes fueron escritos? Fueron escritos por los mismos judíos, de la diáspora. ¿Se acuerdan que al iniciar la charla les hablé de la diáspora? Y en esa diáspora lo escribieron. Eso. Los libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Esther, Sabiduría y Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Van, muchachos, ojo a esto que les voy a explicar a ustedes. Frente a Lutero, el Concilio de Trento, o sea, Lutero queda chiquito ante un concilio, porque el concilio tiene la última palabra y punto, se acabó. ¿Sí? De tal manera que el Concilio de Trento en el año de 1563 dijo que el canon del Antiguo Testamento son 46 libros. Y el canon del Nuevo Testamento, pues no había tanto problema, fueron 27. De tal manera que el Concilio de Trento le responde a Martín Lutero: no señor, Martín Lutero, tus ideitas están muy equivocadas. Son 46 libros del Antiguo Testamento. Y la Iglesia Católica va a seguir aceptando como inspirados los deuterocanónicos. Muy bien. El Concilio de Trento en 1563. Claro, esos eran más estudiados que nosotros. Pero es que, es que me hacen una pregunta que si San Jerónimo tenía conocimiento del código, se puede decir código o del canon de Yamnia. Claro, él lo sabía, porque en esos ambientes, en esa partecita del mundo se movían, claro, él lo debió haber sabido. Bueno. Entonces, los concilios, el Concilio de Trento confirma que son 46 libros del Antiguo Testamento y punto, se acabó. Están equivocados los protestantes. Y el Concilio Vaticano II también lo ratifica, lo confirma, ¿sí? Reafirma, y el Catecismo de la Iglesia